Asimismo, presidente, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 16 habla que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna, por motivo de raza, nacionalidad, religión, a casarse y fundar una familia. Y en el inciso 3 del mismo artículo 16, la Declaración Universal, dice que la familia es el elemento natural. No es que una familia como uno se sienta, sino que es el elemento natural y por lo tanto fundamental de la sociedad. Finalmente, la Convención Interamericana, entre otros tratados que podemos citar, más conocida como el Pacto de San José, en el artículo 17, habla de la protección a la familia. Y en la primera parte dice la familia es el elemento natural. Otra vez, es muy importante subrayar esto. Elemento natural y por lo tanto fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado peruano. Entonces, si queremos nosotros reconocer, darle el valor a nuestra Constitución peruana, no podemos trabajar al margen o fuera de lo que ya nuestra Carta Magna reconoce a la familia como una institución natural. Ahora, presidente, el hecho de haber defendido a la familia, como en algunos colegas, en mi caso también ha sucedido algo que naturalmente no espera uno, haber sido etiquetado, expuesto a vituperios, a improperios, a un sinnúmero de calificativos que en muchos de los casos, presidente, se puede chequear. Hemos hecho llamados constantes a no usar lenguaje violento, no atacar, no escribir y no fomentar, porque este tipo de encontrones entre peruanos no ayuda para nada, todo lo contrario. Debemos trabajar en concordia, en armonía, aun cuando tengamos diferencias, con respeto y consideración, presidente. Lo mismo en mi caso, he recibido llamadas, amenazas, transeúntes y personas, también me han sugerido redoblar mi seguridad. Obviamente todos estamos expuestos, sin embargo, estamos caminando como nos pueden ver, porque lo único que hacemos es defender a la familia natural, tal como reconoce nuestra Constitución. Presidente, se ha estado escuchando de que se requieren derechos para las personas con orientación sexual. Entonces, al escuchar eso, he propuesto una iniciativa, presidente, que no he visto en la agenda, en su momento podré mencionar en razón de que, de repente, pero el proyecto que he presentado, que inicialmente se había acumulado y luego pedí personalmente que se desacumulara, no está considerado en la agenda. Sin embargo, proyectos similares sí han sido puestos y está muy bien porque hay puntos coincidentes. Y el proyecto que he presentado tiene que ver con la ley de atención mutua. Entonces ya que se hablan de derechos patrimoniales, que no hay la posibilidad de considerar los bienes mancomunados, la sociedad de gananciales, entonces consideré, bueno, hagamos un proyecto de derechos patrimoniales con P, más no de derechos matrimoniales, es distinto. Y en razón de eso presenté un proyecto de ley de atención mutua que ya ha sido entregado en su momento a la comisión. Hice la exposición de motivos de que los derechos patrimoniales corresponden a todos los peruanos, indistintamente su identidad sexual. La orientación sexual, he dicho más de una ocasión y lo repito, requiere libertades, pero no derechos especiales, porque la atracción sexual es un deseo, es un sentimiento y no se puede regular en base a sentimientos. ¿Qué requieren entonces? Nosotros decimos, no nos cerramos. Entendemos que la atracción sexual requiere entonces libertades, la libertad de cada persona, pero que no se puede legislar o pedir derechos especiales para tal situación. Debe quedar claro, presidente, que las personas con esta orientación, por supuesto, vamos a defender los derechos que les corresponde como personas. Eso que quede claro, presidente. Y todos los peruanos tenemos derechos desde que hemos nacido, varón o mujer, y tenemos los mismos derechos. Así que tengo aquí este proyecto de atención mutua que se debe considerar, presidente, y para ir avanzando, yo diría, se ha acumulado algunos proyectos,
pero la pregunta sería, ¿en razón de qué? ¿Qué se acumula qué? ¿Quién está dentro de qué conceptos y criterios? Le propongo algo, presidente, para meditar y pensar entre todos. Hasta la fecha hay 5 proyectos. El proyecto 1393 del congresista Bruce, Ley de Patrimonio Compartido, que fue presentado primero. Segundo, el proyecto 2647 de unión civil entre personas del mismo sexo. El tercero, el proyecto de un servidor 2801 de atención mutua. El cuarto, el proyecto de la congresista Chávez 3273 de régimen de sociedad solidaria. Y finalmente, el proyecto que acaba de sustentar el congresista Lai sobre asociación patrimonial solidaria. He estado leyendo el último predictamen, cosa que hasta aquí han habido ya 3 predictámenes. Y es interesante, si se habla de juntar los proyectos o acumular, sería bueno juntar entre los proyectos afines. ¿Y cuáles serían los proyectos afines? Uno de los proyectos del congresista Bruce, para comenzar en esa prelación, en orden cronológico, que sería proyecto de patrimonio compartido. ¿Con qué más se podría acumular? Con el proyecto de atención mutua. ¿Qué más se podría acumular? El proyecto de régimen de sociedad solidaria. ¿Y qué más? El proyecto de patrimonio solidario. Porque estos proyectos sí guardan algunas coincidencias y se puede sacar un predictamen. Pero no así con el proyecto 2647, que se ha tratado de acumular, y a varios congresistas lo han expresado en su momento, que hay puntos que no se consideran, que se fuerzan, porque uno puede leer el tercer predictamen que se nos acaba de entregar hace unas horas recién, y como que aflora la figura de familia, de matrimonio. Por eso yo diría, presidente, si hay que tener un nuevo predictamen y acumular, sería entre los proyectos que coincidan y que hayan puntos más comunes en estos 4 proyectos y no lo que ahora se nos ha entregado hace un momento atrás. Eso, presidente, para mencionar. Y finalmente quiero terminar recordando que, me pido una interrupción, presidente, si usted lo permite. Adelante, presidente. Congresista. Para preguntar si lo que estamos debatiendo es este dictamen que usted nos ha traído o términos más amplios, porque he escuchado las 2 intervenciones muy interesantes de los ambos congresistas, pero no están señalando sus puntos de discrepancia, porque con eso podríamos avanzar, y el congresista Rosas está hablando de los proyectos originales y no del dictamen. Entonces me parece que deberíamos concentrarnos un poquito más en los textos para modificarlos, o que se diga en qué no se está de acuerdo para poder avanzar. Sí, el congresista Rosas, una vez que termine en relación a su proyecto, de ahí ya abrimos el debate en relación específicamente del dictamen. Adelante. Gracias, presidente. Solo la congresista Marta, una interrupción breve. Sí, gracias, presidente. Adelante. Gracias, congresista Rosas. No, solamente para respecto a la tingencia del congresista Müller, estamos haciendo como una ronda introductoria, teniendo en cuenta sobre todo que el congresista Lai, aquí presente, ha presentado recién hace menos de una semana un proyecto que ya está incorporado aquí, ¿no? Entonces, mi propuesta era de que escuchemos y dar una ronda introductoria, ¿no? Sí, gracias. Gracias, presidente. Hay una diferencia entre derechos patrimoniales para personas del mismo sexo y derechos matrimoniales para personas del mismo sexo. Eso es que debe quedar claro, presidente. Por otro lado, termino diciendo que gracias a esta parte preambular, para que cada uno haya tenido, aunque brevemente o de manera introductoria, sustentar sus iniciativas que lo han presentado, que hubiera sido lo ideal de repente a cada uno de la oportunidad para que vengan con PowerPoint, con documentos y todo lo demás. Pero esta parte preambular nos ha permitido dar una introducción a este tema, presidente. Así que termino diciendo que el proyecto de atención mutua que he presentado tiene que ver con derechos patrimoniales y no con derechos matrimoniales. Gracias, presidente. Gracias, le damos la bienvenida al congresista Gamarra. Y ahora sí, entramos, por favor, con un esfuerzo de concentración en el predictamen, ¿no? De alguna manera, con cierta abstracción de los proyectos individuales. Tiene la palabra el congresista Reate y le voy a
Adelante. Gracias, presidente. Una cuestión previa, permítame, presidente. He leído el tercer predictamen. Digo el tercer predictamen porque había un predictamen hace unos meses atrás, sin que primero haya tenido uno la oportunidad de sustentar sus iniciativas. En segundo lugar, se nos alcanzó la semana pasada un borrador del predictamen y ahora tengo en mi mano supuestamente el último predictamen, que es el limpio, pero sería el tercer predictamen que ya llegó a nuestras manos. Y habiendo analizado brevemente, de manera somera, presidente, rápidamente, veo que hay aspectos que Congresista Rosas, era una cuestión previa. Lo voy a decir. Porque en el uso de la palabra con ese ratí. Presidente, yo pediría como cuestión previa que pase este predictamen a comisiones, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que se tenga opinión del Ministerio de Economía y también a la Comisión de Economía. ¿Por qué? Digo la cuestión previa. Porque genera gasto. Y no podemos nosotros armar acá un proyecto que genere gasto del Estado, porque si se habla de pensiones, tiene que ver la ONP, tiene que pronunciarse, las AFP tienen que pronunciarse. Si se habla en el proyecto de seguro social, tiene que ver la seguridad social. Por lo tanto, sí genera gasto, presidente. Y por eso pido, como cuestión previa, que se pase esta comisión. Prueba, ¿cuál es la prueba? Acá está, presidente, la prueba. Mi proyecto de atención mutua, presidente, que habla de derechos patrimoniales, sí, usted lo ha derivado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Aquí está. Entonces, por la misma razón, presidente, reitero la cuestión previa, que pase este predictamen a las comisiones de Seguridad Social, a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Economía y también al Ministerio de Economía. Gracias, presidente. Pido que se considere la cuestión previa. Dentro de la cuestión previa, sobre la cuestión previa,